El origen secreto de Rusia en 12 minutos. Descubre la fascinante historia de Rusia en solo 12 minutos. Este vídeo te llevará a través de los momentos más cruciales de la evolución de una de las naciones más influyentes del mundo. Desde sus orígenes hasta la era contemporánea, entenderás cómo Rusia ha moldeado la historia global. Los eslavos orientales fueron los primeros habitantes de la región que hoy conocemos como Rusia. Estos pueblos se asentaron en la vasta extensión de tierra que abarca desde los bosques del norte hasta las estepas del sur. La formación del primer estado ruso, conocido como la Rus de Kiev, marcó un hito importante. Este estado se convirtió en un centro de comercio y cultura, influyendo profundamente en la región. Vladimir el Grande tuvo un impacto significativo al convertir al cristianismo a la Rus de Kiev. Esta decisión no solo unió a su pueblo bajo una sola fe, sino que también fortaleció los lazos con el Imperio bizantino. La caída de la Rus de Kiev y la llegada de los mongoles fragmentaron el territorio. La invasión mongola desestabilizó la región, dando lugar a un periodo de dominación extranjera y lucha por la supervivencia. El Principado de Moscú emergió como un centro de poder tras la fragmentación de la Rus de Kiev. Moscú se benefició de su ubicación estratégica y de la habilidad de sus príncipes para negociar con los invasores mongoles. Iván III, también conocido como Iván el Grande, consolidó el poder del Principado de Moscú y expulsó a los mongoles, estableciendo la independencia del Estado ruso. Bajo su liderazgo, Moscú se convirtió en el corazón de una Rusia unificada. Iván el Terrible, el primer zar de Rusia, implementó reformas significativas que centralizaron el poder y expandieron el territorio ruso. A pesar de sus logros, su reinado estuvo marcado por la violencia y la represión, dejando un legado complejo. El periodo tumultuoso fue una época de crisis de sucesión y caos interno en Rusia. Durante estos años, el país enfrentó invasiones extranjeras, hambrunas y conflictos civiles, lo que debilitó significativamente a la nación y su estructura política. La dinastía Románov ascendió al trono tras el periodo tumultuoso, restaurando el orden y consolidando el poder del Estado ruso. Bajo su liderazgo, Rusia comenzó a recuperarse y a fortalecerse, marcando el inicio de una nueva era. Pedro el Grande transformó Rusia mediante reformas radicales, modernizando el ejército, la administración y la economía. Fundó San Petersburgo, convirtiéndola en la nueva capital, y buscó acercar a Rusia a Europa en términos culturales y tecnológicos. Catalina la Grande continuó la expansión territorial de Rusia y promovió importantes reformas internas. Su reinado consolidó a Rusia como una gran potencia europea, fomentando la educación, las artes y la modernización del sistema administrativo. Durante las guerras napoleónicas, Rusia desempeñó un papel crucial en la derrota de Napoleón. La invasión de Rusia en 1812 y la campaña de invierno debilitaron significativamente al ejército francés, lo que contribuyó a la caída de Napoleón. En el siglo XIX, Rusia vivió un periodo de reformas y tensiones internas. La administración zarista intentó modernizar el país, pero enfrentó resistencia y crecientes movimientos revolucionarios que buscaban cambios profundos en la estructura social y política. La emancipación de los siervos en 1861 marcó un hito importante en la historia rusa. Aunque abolió la servidumbre, las reformas económicas y sociales resultaron insuficientes, dejando a muchos campesinos en una difícil situación económica y fomentando el descontento. Nicolás II fue el último zar de Rusia, enfrentándose a una creciente insatisfacción popular y a una economía en declive. Su incapacidad para reformar el país contribuyó a la Revolución de 1917, que derrocó a la dinastía Románov. La Revolución de 1917 marcó un punto de inflexión en la historia rusa. Los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder, prometiendo paz, tierra y pan. Este evento crucial llevó al fin del régimen zarista y al inicio de una nueva era. Lenin jugó un papel vital en la creación de la Unión Soviética. Bajo su liderazgo, se consolidó el poder bolchevique y se establecieron las bases de un Estado socialista, que transformó radicalmente la estructura política y económica del país. Stalin, sucesor de Lenin, llevó a cabo una intensa industrialización y colectivización de la agricultura. Aunque estas políticas modernizaron la URSS, también causaron gran sufrimiento y represión, con millones de personas sufriendo bajo su régimen autoritario. Durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS desempeñó un papel crucial en la derrota del nazismo.
A pesar de las devastadoras pérdidas humanas y materiales, la victoria soviética consolidó su posición como una superpotencia global y redefinió el orden mundial. La Guerra Fría fue una época de intensa rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ambos países competían por la supremacía global, involucrándose en conflictos indirectos y una carrera armamentista que puso al mundo en tensión constante. Durante la era de Khrushchev, la Unión Soviética experimentó un deshielo político y cultural. Sin embargo, las tensiones internacionales no desaparecieron, como lo demostró la crisis de los misiles en Cuba, un momento crítico de la Guerra Fría. La era de Brezhnev se caracterizó por un estancamiento económico y una aparente estabilidad política. Aunque se promovía la imagen de una URSS fuerte, internamente, el país se enfrentaba a problemas de eficiencia y una falta de innovación tecnológica. Gorbachov introdujo reformas significativas con la perestroika y la glasnost. Estas políticas buscaban modernizar la economía y abrir el sistema político, pero también aceleraron el descontento social y la pérdida de control del Partido Comunista sobre el país. El colapso de la Unión Soviética marcó el fin de una era. Tras décadas de control absoluto, el país se desintegró en múltiples repúblicas independientes, dando inicio a una transición caótica hacia la Federación Rusa y una economía de mercado. Bajo la presidencia de Yeltsin, Rusia experimentó un periodo de profundas reformas económicas, tratando de transitar hacia una economía de mercado. Sin embargo, este proceso estuvo marcado por dificultades, privatizaciones cuestionables y una crisis financiera en 1998. Con la llegada de Putin al poder, Rusia vivió una etapa de consolidación y estabilidad. Putin implementó políticas para fortalecer el control estatal, revitalizar la economía y proyectar una imagen de Rusia como potencia global en el escenario internacional. En el siglo XXI, Rusia enfrenta desafíos significativos, desde tensiones geopolíticas hasta problemas internos como la corrupción y la desigualdad. La nación busca mantener su influencia global mientras navega por un entorno internacional complejo y en constante cambio. En conclusión, la historia de Rusia es un viaje fascinante desde sus orígenes hasta su papel contemporáneo. Cada periodo trae consigo eventos y personajes que han moldeado su destino, dejando una huella indeleble en el mundo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tus comentarios y compartir este vídeo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido interesante y educativo sobre la historia y cultura de Rusia. Rusia ha sido protagonista de importantes eventos mundiales en el siglo XXI. Desde su influencia en conflictos internacionales hasta su papel en la economía global, el país continúa siendo un actor clave en la geopolítica contemporánea. El liderazgo de Vladimir Putin ha consolidado el poder interno y ha buscado proyectar una imagen de fuerza en el exterior. Sus políticas han generado tanto apoyo como controversia en la arena internacional, reflejando una Rusia resurgente. A nivel interno, Rusia enfrenta desafíos significativos, como la modernización económica y la lucha contra la corrupción. Estos temas son cruciales para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y mantener la estabilidad política. En el ámbito internacional, Rusia sigue siendo un jugador influyente en organizaciones como las Naciones Unidas y el G20. Su capacidad para influir en decisiones globales subraya su posición como potencia mundial. Rusia también ha demostrado su capacidad para adaptarse y evolucionar en el siglo XXI. A pesar de los desafíos, el país sigue siendo una nación resiliente y con un papel importante en el escenario global. Bajo la presidencia de Yeltsin, Rusia experimentó una serie de reformas económicas que buscaban la transición hacia una economía de mercado. Sin embargo, estas reformas trajeron consigo muchas dificultades, incluyendo alta inflación y desempleo. La llegada de Vladimir Putin marcó un periodo de consolidación del poder en Rusia. Su gobierno se ha caracterizado por una política exterior más asertiva y un enfoque en recuperar la influencia global perdida tras la disolución de la URSS. En el siglo XXI, Rusia enfrenta diversos desafíos, tanto internos como externos. Las tensiones geopolíticas, la dependencia económica del petróleo y el gas, y la búsqueda de un papel determinante en la política mundial son temas cruciales. A pesar de los desafíos, Rusia mantiene una posición significativa en la escena global. Su influencia en conflictos internacionales, la cooperación en áreas clave como la energía y la defensa, y su legado histórico continúan moldeando su papel en el mundo. Para concluir, la historia de Rusia es una rica trama de eventos y personajes que han dejado una huella indeleble en la humanidad.
Desde los primeros eslavos orientales hasta la Rusia contemporánea, cada etapa ha sido crucial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS desempeñó un papel crucial en la derrota del nazismo. La resistencia en Stalingrado y la ofensiva en Berlín fueron determinantes para la victoria aliada y la liberación de Europa. En la Guerra Fría, la URSS y Estados Unidos rivalizaron en una lucha ideológica y militar. La carrera espacial, la crisis de los misiles en Cuba y la expansión de la influencia soviética marcaron este periodo tenso. Bajo Khrushchev, la era del deshielo trajo ciertas reformas y mejoras en las relaciones internacionales. Sin embargo, las tensiones persistieron, especialmente con eventos como la construcción del Muro de Berlín y la crisis de los misiles. La era de Brezhnev fue un periodo de estancamiento económico y estabilidad política. Mientras la URSS mantenía su influencia global, internamente la falta de reformas y la burocracia sofocaban el crecimiento y la innovación en el país. Gorbachov introdujo la perestroika y el glasnost en un intento de reformar la URSS. Estas políticas llevaron a una mayor apertura y transparencia, pero también aceleraron el colapso del sistema soviético y la desintegración del país. El colapso de la Unión Soviética marcó un punto de inflexión histórico con la disolución del bloque socialista y el surgimiento de nuevos estados independientes, transformando radicalmente el mapa geopolítico y económico de Europa y Asia. Durante la presidencia de Yeltsin, Rusia experimentó profundas reformas económicas que buscaban la transición al capitalismo. Sin embargo, estas reformas trajeron consigo grandes dificultades, incluyendo una crisis económica y una creciente desigualdad social. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, Rusia consolidó su poder tanto a nivel interno como en el ámbito internacional. Su política exterior se caracterizó por una postura firme y un intento de recuperar la influencia global de Rusia. Si has llegado hasta aquí, es que te ha gustado este contenido, así que déjame tu like y comenta qué historia quieres aprender. Aquí te dejo otro vídeo para que le eches un vistazo. Nos vemos pronto.